Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellos del signo de Piscis. Muchísimas gracias también Piscis por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. El día sábado a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat, cariño. Muy bien, mi pececito, mi sirenita, mi Poseidón, ¿vale? Te he extrañado, cariño. Mi anguila también, porque seguro por ahí hay alguna anguila, ¿vale? Es esto, mi carachama, mi pirañita, ya está, mi pirañita. Tú sabes que yo te digo con todo el amor del mundo, ¿vale? No va a ser que diga, Richard, ¿por qué me dices piraña? Cariño, te lo digo con todo el amor del mundo porque te extrañaba. Tú también de repente puedes decir, Richard, con esa camisa de leopardo parece la tigresa del oriente. Claro, cariño, también. Soy un leopardo, puedo ser la tigresa del oriente. Y muerdo. Mi querido Piscis, vamos a empezar bien, ¿vale? No me critiques, Piscis, ¿vale? Porque te voy a morder. No me critiques. Vamos a ver qué nos quieren decir el cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Sonríe, cariño, que la sonrisa es vida, la sonrisa es salud. A pesar que a lo mejor me dice Richard, estoy deprimido, estoy deprimida, me ha dejado el cucaracho, da igual, cariño. Hoy día sonríe, al menos por unos minutos sonríe, ¿vale? Llegó tu payasito, ya está. Muy bien, vamos a continuar. Mi querido Piscis, te noto un poco inestable. Uy, pero se recargó. Se recargó al final. Tú vas a resurgir como el ave fénix. Desde las cenizas, cariño, es esto. Pensaron de repente tus enemigos que te habían herido. Pensaron de repente que te habían destruido. Pero no saben la fuerza que tiene Piscis. Es esto, cariño. Vas a resurgir como el ave fénix. Es así, ve recogiendo tus pedacitos, tu corazoncito, porque para ti te viene algo fantástico, algo maravilloso, cariño. ¿Te acordarás? Es cierto que yo he sentido inestabilidad, ¿vale? Es cierto, porque no había manera. Te quedabas trabado por ahí, ¿vale? Como que no había sentido para tu vida. Pero va a haber un cambio, cariño. Recuerda que la sonrisa es vida. Recuerda que la sonrisa es juventud, cariño, ¿vale? Ya tengo ya 42 años prácticamente y mira cómo estoy. Estiradísimo, estiradísimo estoy. ¿Por qué? Porque paro riendo todo el día. Muy bien, vamos a ver qué nos dice en el tarot Rider White para vosotros. Ya, Richard, ¿a ti no te da vergüenza hacer payasadas? No, porque yo de esto vivo, ¿vale? Vergüenza sería de repente si estuviera robando, puede ser, ¿no? Pero no, cariño, yo vivo de estos videos y sus visualizaciones me dan de comer, es esto. Entonces yo no tengo por qué estar pensando si me da vergüenza o no. Yo voy a hacer el payaso cuantas veces tenga que hacer por comer, ya está. Muy bien, así que no tengas vergüenza, cariño, todo trabajo es digno. Vamos a ver qué nos dice el tarot Rider White. Vamos a ver qué nos dice en el tarot Rider White para vosotros con mucha fe. Nos dicen, la carta del 8 de copas. Uy, vale. Yo creo que tú estás sufriendo, cariño, porque una persona se fue o una persona no se pone en contacto contigo. Richard, no sé nada de él. No sé qué está haciendo este cucaracho. Lo extraño. Vale, que me ha tratado mal. Cierto que tú me vas a resondrar porque ya te veo, Richard. Y alguna vez me han dicho mis consultantes cuando hago lecturas privadas, me dicen, tengo miedo que me resondres, me dice, tengo miedo que me molestes porque eres muy directo cuando hay algo que está mal. Claro, cariño, imagínate que yo soy tu padre, ¿vale? Muchas veces nosotros odiamos a los padres y es la verdad cuando nos dicen las cosas como son. ¿Para qué? Para nuestra evolución, por nuestro bien. Imagínate que soy tu padre porque tengo una edad ya tengo casi 42. Lo que yo te diga para que tú evoluciones no lo tomes a mal. Tómalo para que encuentres tu camino y un día me darás la razón. Que si te digo, este cucaracho no te quiere, esta persona te engaña, ¿por qué piensas tanto en él o en ella? Pues ya, Richard, pero me da igual, yo lo quiero, Richard, lo quiero a él. Lo quiero dominarlo, quiero hacer lo mío. Pero cariño, no puedes estar de repente enganchado o enganchada a una persona que no te da tu lugar, ¿vale? Yo veo que tú estás sufriendo por la partida de alguien, por la partida de alguien. Puede ser también que a lo mejor estás sufriendo por la partida de una persona que ya no está en este plano terrenal. Y entonces eso sí yo lo respeto, eso sí yo te doy la razón. Tiempo al tiempo, todo se va a poner en orden, cariño, todo, ¿vale? Pero piensa que si esta persona ha partido de este plano terrenal, está de repente en otro sitio mejor. De repente no,
está en otro sitio mejor, ¿vale? Lo que es en la parte espiritual. Muy bien. Me están diciendo también, mi querido Piscis, siento un Capricornio, siento un Acuario, que tú vas a tener una propuesta. Hay personas que empiezan a tocar tu puerta. Hay personas que quieren de repente conocerte, pero siento de que tú tienes miedo. Siento que a lo mejor me dices, Richard, me cuesta confiar, me cuesta creer, o simplemente todavía sigues esperando quizás a esa persona que se fue, ¿vale? Tiempo al tiempo. Yo no te voy a juzgar jamás, cariño, jamás. Yo soy la última persona que te tiene que juzgar, porque yo también tengo mis defectos, ¿vale? Entonces, pero también te pido de corazón que un día tienes que cerrar esa parte negativa, porque tú no puedes continuar en un bucle. Tú no puedes estar dando vueltas y vueltas y vueltas. Pasa un año, pasa 2 años, pasa 3, 4, 10, 20, 30, 40, y cuando te das cuenta, las arrugas te llegan, yo que sé, hasta el pecho. Te llegan las arrugas, ¿vale? Y ni te cuento del pecho, te llega lo que es en el suelo. Entonces, tú tienes que empezar a apreciar tu vida, a apreciar tu tiempo, tu felicidad. La juventud no lo tenemos comprada, ¿vale? La vida no lo tenemos comprada, cariño. Entonces, tienes que ser feliz también. ¿Qué cuentas vas a dar a Dios cuando tú partas de este plano terrenal? ¿Qué le va a decir? Dios, no, siempre me lo pasé sufriendo por mi ex y sabía que tenía otra. Pues yo qué sé, yo no sé lo que te dirá Dios. Yo que Dios agarro, yo que sé, la chancla y te tiro. Es así. ¿Por qué? Porque te va a decir, hijo mía, ¿vale? O hijo o hija mío, o mía, como sea, no lo pronuncio bien. Hichter, Heiter, ya tienen algo para criticarme, ¿vale? ¿Qué has hecho con tu vida? Si el regalo más preciado que yo te he dado es la vida, cariño, es la vida. El día que tú te veas en una situación que se te va el último aliento de vida, te vas a dar cuenta que la vida fue el regalo más hermoso y precioso que te dio Dios. Te vas a dar cuenta, cariño, y te lo digo yo porque yo también me he visto en esa situación. Sentía que se me iba la vida y entonces dije, las cosas van a cambiar, voy a sonreír, para todo hay solución. Entonces, si tú en estos momentos de repente no eres correspondido o correspondida por el amor, no pasa nada, no pasa nada. Seguro que va a llegar una persona especial a ti, pero para eso también tienes que darte tu valor. Que si no tienes el trabajo que tú quieres, no pasa nada, cariño. Con tu esfuerzo va a llegar algo mejor en tu vida, ¿vale? Yo te cuento como experiencia. Mira, yo cuando estaba en Perú, parte de mi vida, sé que mi madre me dice, no cuentes tu vida, pero ¿cómo van a saber entonces de dónde he aprendido yo las experiencias de la vida? ¿Vale? Es que mi madre también a veces, uy, de verdad, es Géminis, es Géminis. Yo cuando era joven, hace muchos años, yo quería ser abogado, ¿vale? Es así, tenía ese puntillo de ser abogado. Pero en mi casa pues no había medios, entonces solamente me hicieron estudiar lo que es electricidad industrial. Luego estudié lo que es diseño, luego estudié lo que es sistema, bla, 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 ¿vale? Tengo un currículo muy largo. Pero sin embargo, ese comienzo, ese inicio me llevó ¿a qué? A dar pasos, a evolucionar, a tener un cargo importante también en su momento y luego a venirme lo que es Europa. Y luego de Europa, pues mira, trabajé de cocina, de dependiente y ahora estoy aquí con vosotros, cariño. Y no me va mal. Entonces, todo puede cambiar en la vida. Todo puede cambiar. Perdón. El que tú de repente hayas nacido pobre no quiere decir de que sea sentencia. No, todo puede cambiar en tu vida. Yo también nací pobre, ¿vale? Y muy pobre. Y ahora no soy rico, cariño. Tengo una vida tranquila, te soy sincero, ¿vale? Pero yo también pasé lo que es hambre, pasé lo que es necesidad. De repente estar viendo que me pongan en el menú, porque había comedores populares, sí, había olla común, ¿vale? Olla común. De repente, yo qué sé, me daban una presita que era tamaño de mi anillo que llevo aquí actualmente, ¿vale? Y el menú valía pues 50 céntimos. 50 céntimos que ahora pues simplemente digo, mira, me compro un caramelo y ya está. Pero eso valía. Pero todo puede cambiar en tu vida, cariño. Pero con fe, con fe. Tú tienes que creer. ¿Por qué te cuento esto? Y no vayas a pensar que, Richard, ¿ahora por qué? Porque tienes dinero. No, yo tengo una vida normal. No soy rico, ¿vale? No soy rico, ¿vale? No. Tengo una vida normal y tengo que hacer de repente 30 videos a la semana para poder sustentar mis gastos. Es así, todo es esfuerzo, todo es sacrificio, pero todo puede cambiar en tu vida. No estás sentenciado. Si tú me dices, Richard, pues en el tema de la salud, me dice, Richard, no, yo tengo lo que es una enfermedad terminal.
Cariño, para los designios de Dios, para el poder de Dios, no hay nada imposible. Si tú lo pides con fe, pues simplemente Dios va a agarrarte, va a ayudar. Si tú partes, a pesar que tú has pedido, puede ser de que tú ya has aprendido todo en esta tierra y entonces tienes que ir a la parte espiritual. Es esto, cariño. No digas, ¿por qué mi padre no sobrevivió? ¿Por qué mi hermana no sobrevivió cuando tenía esto? Yo creía en Dios. ¿Por qué? Si eran buenas personas. Tú mismo lo has dicho. Eran buenas personas. Entonces ya no pertenecían a este plano terrenal. Tenían que estar en otro plano. Te lo pongo como ejemplo porque yo veo que tú tienes sufrimiento. Yo veo que a lo mejor de repente no te das una oportunidad. ¿A qué estás esperando, cariño? ¿A qué estás esperando? ¿Vale? Muy bien, yo di mi sermón. El hermano Pablo, dime, Richard, pareces el hermano Pablo, con la diferencia que tú eres más feo. Yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé, Piscis, no me tienes por qué recordar, de verdad. Por eso te digo piraña a veces. Vamos a ver, ¿qué nos dice? Richard, y esa camisa también eres como la tigresa del oriente. Vale, vale, también soy como un leopardo, ya está, y muerdo, es esto, y muerdo. Ya está, cariño, muy bien. Vamos a ver, ¿qué nos dicen signos? Porque ya lo veo, ya, a veces están guerreros. Tienes que portarte guerrero y guerrera con tu ex, con este tienes que portarte. Piscis o Acuario, Virgo. Me sale lo que es un Capricornio, Libra, Cáncer, un hito más, Tauro, otra vez Tauro, cariño, que hay choque, aquí hay un choque, ¿vale? Es esto, es como en la cocina cuando nosotros decíamos mar y montaña, es esto, ¿vale? Una mezcla, ¿qué haces un Piscis con un Tauro? Hay una mezcla, cariño, hay una mezcla. ¿Qué vamos a hacer? En el amor no se manda, Richard, y tú lo sabes, yo lo sé, yo lo sé. Vamos a ver qué nos dicen. El tarot elemental, pero quiero que sonrías, ¿vale, cariño? Ya te voy a cantar una música. Me quedo sin voz. A ver, mi agua está fría también. Que se vaya el invierno ya, por Dios, que se vaya el invierno ya. Y cuando estemos aquí a 40 grados, también voy a decir que se vaya el verano ya, que se vaya el verano ya. Solo que se quede la primavera, ya está. Sí, porque a veces en España pasamos los 40 grados, ¿vale? Eso es cierto, ¿vale? Y luego yo estoy con mareado, tengo que ponerme hielo en todos lados. Es esto, ¿vale? Porque si te da lo que es un golpe de calor es muy peligroso aquí. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dicen. La carta de la rueda. Uy, la carta de las de espadas. Y tenemos la carta de la reina de bastos. Cariño, yo creo que tú vas a hacer caso de mi consejo. Va a decir, Richard, este loco tiene razón. Dentro de su locura, de su historia, me ha dicho una verdad. Vive, vive, cariño. Vive mientras puedas, ¿vale? Vive y disfruta. A mí me dice, para mi querido Piscis, te viene una oportunidad. O una persona se pone en contacto contigo o te viene un nuevo amor, un nuevo comienzo. Puede ser que este amor o este nuevo comienzo no esté dentro de tu entorno, está fuera. Porque me sale la rueda y me sale la carta de las de espadas. De las de espadas. Tanto lo que es en la parte de los sentimientos como también lo que es en la parte económica. Veo que hay una persona que te desea, que te ama en secreto, cariño, ya me lo contarás. Soy chismoso, dímelo todo, ¿vale? Dímelo todo, papi, dímelo todo. Es esto, sí. Hay una persona que a lo mejor de repente puede ser que está dentro de tu trabajo. Puede ser, siento un escorpio por ahí, siento un escorpio. Pero yo veo que esta situación ya lo vienes arrastrando desde el año pasado. Pero este 2022 como que algo se ha reactivado. Richard, he hecho caso a tu consejo, ¿vale? Me has dicho que soy una sirenita. Pues entonces yo que he hecho ejercicio, he hecho dieta, me he arreglado, me he puesto bella, guapo, da igual. O los hombres se han puesto su pantalón bien apretadito, marcando todo. Ten cuidado, cariño, que luego esos dos chocan y duele, duele. Te lo digo por experiencia, ¿vale? Ahora yo uso cosas holgadas. Pero dice, Richard, antes muerto que sencillo, antes muerta que sencillo, ¿vale? Que sencilla. La belleza implica sacrificio, me dice. La belleza implica sacrificio. Ya lo sé, cariño. Ya lo sé que implica sacrificio. Muy bien. Pero yo veo que esta persona te sigue. Yo veo que esta persona te recuerda, te añora, te piensa, da igual, ¿vale? La canción que vas a cantar ahora que vas a estar saltando de un pie es esto. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones y miré que era bella y bello. Y todos me miran, me miran, me miran. Esa canción tienes que cantar, cariño. Y me solté el cabello, me vestí de reina.
Será Richard, ¿qué estás cantando? Da igual, yo sé lo que soy, cariño. Así me vistas, yo que sé, de un burro, da igual. Y me vestí de... Ah, ya me olvidé la canción ya. A ver, Richard, ¿vale? Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones y miré que era bella, te miré a la cara. Así tienes que cantarlo ese cucaracho, ¿vale? Y lo cierras la puerta ahí. Es esto. Y todos me miran, me miran, me miran. Es que no he visto el video de Gloria Trevi cuando sale ahí con los tacones que parece yo que es un patito y todos me miran. Muy bien, pero me encantó, cariño. Esa es tu música, ¿vale? Esa es tu música. Veo que hay una persona que te desea. ¿Qué dirán mis vecinos? Dirán, este está loco, este chico está chalao. Siempre grita a estas horas. Prefiero estar chalao, feliz y jovencito, ¿vale? La sonrisa trae juventud. Si no, mírame a mí, cariño. Mira, estiradísimo estoy. 42 años ya. Nos dicen, la carta del 5 de espadas, la carta del caballero de copas, y la carta del paje de espadas. Veo que a lo mejor de repente me dice Richard, es cierto, pero es que este cucaracho, nosotros dos tuvimos lo que es una historia, pero luego me rechazó. Me sentí rechazada y rechazado. Es esto, ¿vale? ¿A quién no nos han rechazado alguna vez, cariño? A todos, a todos. Todos en algún momento tenemos amores imposibles. Pero esto no mata, cariño. Esto te hace fuerte. Es cierto que hierro, ya parezco ruso ya. Esto hiere tu ego, pero eso no quiere decir que sea el fin, cariño, ¿vale? No, cariño. Cuando tú empieces a ser seguro de ti mismo, te va a resbalar todo, como a mí, ¿vale? A mí me dicen de todo y a mí me resbala, es esto. Con tal que visualice mi video y comente, yo estoy contento. Muy bien. Pero veo que las cosas se reactivan, ¿vale? Yo veo que las cosas se reactivan, cariño. Esta persona que en su momento, vosotros dos, tuvieron, yo que sé, un encuentro loco, Richard, copas vienen, copas van, ¿vale? La carne es débil, comí, yo que sé, mucho jengibre, mucho guión, y ese día pues ni yo mismo me aguanté o me aguantaba. Y al final, dos almas hambrientas se comieron entre sí. Ya sabes a lo que te hablo. Richard, ¿qué se comieron? Ay, de verdad, Piscis, ¿quieres que te lo diga todo lo que es esa cucharita? Tú ya sabes lo que se comieron. Carne. Comieron carne, es esto, ¿vale? Y vegetales también. Muy bien, hay cosas que no puedo decir en YouTube, cariño, si no me bloquean. Ya me estoy arriesgando, enseñando mucho pecho, porque ellos quieren que estemos cubiertos hasta aquí, ¿vale? Porque si no, no monetiza, es esto. Ya me estoy arriesgando mostrando pecho ya. Esto es demasiado para YouTube, esto es demasiado. Soy muy atrevido yo, muy arriesgado. Muy bien, vamos a ver. Te voy a dar lo que es iniciales. A ver, iniciales. Nos dicen la letra K, la letra E de elefante, la letra X, la letra S también. Muy bien. Y tengo la letra J. Muy bien. Vamos a ver economía, qué nos quieren decir, porque ya lo veo ya. Richard, no solo del amor se vive, solamente hablas amor, porque me lo dicen. Yo lo veo en los comentarios. Vamos a ver economía. Piscis, economía. Me sale Piscis otra vez. Puede ser que tú estás lidiando de repente con una persona que también es del signo Piscis y estás teniendo de repente algo vinculado con la economía. Uy, qué bueno, cariño, tienes que aceptar las oportunidades, ¿vale? Tienes que aceptar las ofertas porque tenemos la carta de la muerte que está boca abajo, pero tiene la carta del mago y la carta de la estrella. Sí, puede ser que a lo mejor, mi querido Piscis, te ha llegado la oportunidad de repente de arreglar un problema legal o simplemente de hacer un cambio o empezar un nuevo proyecto o un trabajo, pero sin embargo tú rechazas esto o tienes miedo o no te sientes preparado o preparada. Aprovecha las oportunidades porque a ti el dinero te tiene que llover, cariño. Te tiene que llover. Pero si no aprovecha las oportunidades, yo no puedo hacer nada. Muy bien, vamos a continuar. Richard, sí tienes razón. Es que el trabajo tengo que desplazarme y no quiero dejar a mi cucaracho. Me da miedo. No nos vamos a ver, yo qué sé, un día. Y esto es terrible. Eso se llama inseguridad. Eso se llama inseguridad. ¿Vale? Te lo vuelvo a decir. Si esta persona te ama realmente o tú lo amas, ninguno de los dos se va a sacar los cuernos. Vamos a ver. Características. La carta del 5 de espadas, la carta de la sota de bastos. Siento que hay una persona que a lo mejor coincide lo que es contigo en tu trabajo, en tus estudios o en la calle, ¿vale? Pero veo que siempre coinciden. Puede ser rubio o rubia, menor de 40 años,
o simplemente toma la edad que mejor suene contigo. Elemento aire. Es una persona que le gusta el cuero o simplemente de repente su trabajo está relacionado con el cuero o vende casacas de cuero o manipula lo que es el cuero. La carta de la sota de bastos. Muchos de vosotros están lidiando con una persona la cual de repente comparten algún hobby deportivo o simplemente de repente están en el mismo club también o coincides con esta persona lo que es en el gimnasio. Delgados o delgadas, cabello negro, cabello castaño o se ponen mechitas, se pintan también, sea hombre o mujer, da igual, ¿vale? Quizá de repente la persona de tu interés de repente trabaja también como instructor de gimnasio, puede ser también, o un deportista. Hay una persona que vive cerca del mar, cerca de la playa, tú le has dado muchas oportunidades, pero veo que esta persona quiere volver otra vez contigo o quiere saber o se ha puesto en contacto contigo, ¿vale? Puede ser alguien de elemento agua, nos dicen. Puede ser alguien de elemento agua. Te voy enseñando las cartas, cariño. Muy bien. Una cartita más. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento fuego, rasgos mulatos o afroamericanos. Sea blanco, sea de rasgos mulatos, afroamericanos, da igual, pero es muy alto o es muy alta esta persona, ¿vale? Veo que esta persona es muy orgulloso o es muy orgullosa o se ponen sus bloqueos ellos. El problema lo tienen ellos, no tú. Puede ser que esta persona viva de repente en otro continente o esté en un sitio donde escasea lo que es el agua. Es una persona que manipula el fuego. A lo mejor de repente trabaja en hornos, a lo mejor de repente trabaja en cocina o se encarga de repente de la parte eléctrica o alumbrado también. Muy bien, cariño, te voy enseñando las cartitas. Espero que te haya gustado esta lectura, mi pececito. Un fuerte abrazo. Vive, cariño, vive. Hasta la vista.